Un gran abrazo a todos. Bienvenidos a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Soy Guido Aguila Grados y el día de hoy abordaremos el tema el estado de cosas inconstitucional. Sean todos bienvenidos. El estado de cosas inconstitucional es una de las figuras creadas por la jurisprudencia de nuestro tribunal. Esto es, no existe dentro de la normatividad ni constitucional ni legislativa, sino que como algunas figuras, como el partícipe en un proceso de inconstitucionalidad, la apelación por salto, la conversión de los procesos constitucionales, igual, el estado de cosas inconstitucional ha sido creado en la jurisprudencia de nuestro tribunal. A propósito, si nosotros ensayáramos una definición de lo que viene a ser el estado de cosas inconstitucional, sería aquella situación que nace siempre de un proceso de la libertad, de un habeas corpus, de un amparo, de un habeas data, donde se está dando la vulneración de un derecho fundamental por un acto o por una serie de actos concatenados, que luego, al declararse justamente este estado de cosas inconstitucional, esta situación rebasa a quienes son parte en el proceso y puede llegar a alcanzar a un número determinado o indeterminado de personas, las cuales también se verían favorecidas con esta declaración y que podrían tener la posibilidad de pedir la ejecución del fallo. De tal manera que esta institución, que es novísima para muchos, al igual que el amparo nacido en Iberoamérica, es porque su nombre y su origen se encuentran en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. En efecto, en la sentencia de unificación 559 del año 97, un grupo de docentes de las provincias de María la Baja y de Zambrano, en Bolívar, uno de los 33 departamentos de la tierra de García Márquez y Carlos Vives, reclamaban el hecho de que no estaban inscritos en el Fondo de Pensión Social a pesar de que se les descontaba el 5%. El máximo intérprete de la Constitución colombiana determinó de que esta situación no solamente era de los docentes demandantes, sino que podía alcanzar a todos los docentes del país en igualdad de situación, y declaró el estado de cosas inconstitucional. A renglón seguido, el siguiente año, en el año de 1998, una sentencia de tutela, como se llama el amparo en Colombia, determinó lo mismo, el estado de cosas inconstitucional para aquellas personas que, encontrándose privadas de su libertad, estaban siendo vulneradas en su derecho, sobre todo en su dignidad personal, por los hacinamientos carcelarios, que bueno, sabemos de que esto es común en toda Latinoamérica. A partir de allí se ha comenzado a desarrollar esta jurisprudencia que ha llegado al Perú y que no ha sido poca, porque al igual que el precedente constitucional, no solamente tiene un carácter de vinculante, sino también erga omnes. Así, el Tribunal Constitucional peruano, como tiene 49 precedentes, igual, tiene 10 casos en los que ha señalado el estado de cosas inconstitucional. A saber, son los siguientes. El primero de ellos, el más, si se quiere, paradigmático, el punto de partida, es el caso de Julia Eleysa Arellano Cerquén, en el expediente 2579-2003, un habeas data contra el Consejo Nacional de la Magistratura, para que se le brinde la información sobre su no ratificación. En segundo lugar, se encuentra el caso Hassan Canelí Mesa García, el expediente 2445-2003, un proceso de amparo contra el Ministerio de Salud sobre la cobertura del tratamiento integral para los pacientes con VIH-Sida. En tercer lugar, la sentencia 3426 del año 2008, un proceso de habeas corpus interpuesto por Pedro González Marroquín Soto contra el director del Instituto Nacional Penitenciario sobre el derecho a la salud mental y a la integridad personal de las personas sujetas a medidas de seguridad de internación por padecer de una enfermedad mental. La número 4 fue la sentencia 5561-2007, un proceso de amparo en que la ONP contra la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima sobre la presentación temeraria de amparos contra resoluciones judiciales que en aquella oportunidad otorgaron tutela para el derecho a la pensión. En quinto lugar se encuentra la sentencia 17 del año 2008. Curiosamente no es un proceso de la libertad, es un proceso de inconstitucionalidad justamente sobre el estado de cosas inconstitucional en el sistema educativo universitario.
El sexto caso se da en el auto 1722-2011, proceso de amparo, en el caso Sindicato de Obreros Municipales de la Municipalidad de Lima contra la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Acevedo Jaramillo. En séptimo lugar, la sentencia 4539 del año 2012, proceso de amparo, conocido como Sindicato de Trabajadores Tributarios y Aduaneros contra la SUNAT, sobre la interpretación inconstitucional y omisión de pago de la sobretasa en días de feriados nacionales. El octavo caso es la sentencia 2744-2015, el caso Jesús de Mezquita, Oliviera y otros contra la Superintendencia Nacional de Migraciones sobre la omisión reglamentaria sobre las garantías formales y materiales a favor de los inmigrantes. La novena es la sentencia 8853-2015, otro proceso de amparo, el caso Marleni Ciesa Fernández y otra, su hermana Elita, contra la Unidad de Gestión Educativa UGEL de Utcubamba sobre el derecho de la educación secundaria gratuita. Y la última, la que mencionamos, hicimos mención en la última entrega, es el expediente 889-2017, proceso de amparo, el caso de María Antonia Díaz Cáceres de Tinoco. Se declaró el estado de cosas inconstitucional porque el Estado no le brinda el derecho a que se comunique en su idioma originario. Como podemos ver, esta decena de sentencias determina este estado de cosas inconstitucional que, de nuevo, partiendo de un caso concreto, al advertirse de que la vulneración no solamente se da para la persona que está interponiendo el amparo, el habeas corpus o el habeas data, sino que tiene un alcance mayor, se extiende más allá de las partes en el proceso. Este tipo de jurisprudencia vinculante tiene, como las instituciones que ponemos siempre en tribuna constitucional, un blanco y negro. Los fundamentos para que pueda un tribunal declarar el estado de cosas inconstitucional son tres. El primero, el principio de economía procesal. Es decir, teniendo ya un fallo, aquellas partes que se encuentren en situaciones similares no tienen que interponer un nuevo proceso de la libertad. Simplemente tienen que exigir que el fallo también se ejecute en su nombre. En este sentido, creo que no admite mayor discusión. El segundo es el principio de colaboración de poderes. Y aquí es donde viene el quid del asunto. Porque cuando el Tribunal Constitucional ha declarado el estado de cosas inconstitucional, lo lleva a una sentencia especial. Ya no es una sentencia típica, una sentencia de un proceso de la libertad como la que todos conocemos, sino nos estaría llevando a la denominada sentencia estructurada, donde prácticamente lo que hace el tribunal es ordenar a uno o más órganos del Estado que realicen una política pública. El tema está si el principio de colaboración entre órganos interestatales puede llevar a una exigencia, y si no es una exigencia solamente a una exhortación. ¿Y qué pasa si esta exhortación no es atendida? Como en la mayoría de casos, el estado de cosas inconstitucional permanece de una manera sempiterna. Allí creo que está el motivo de análisis y debate. Y la tercera razón es justamente la efectivización de esos derechos fundamentales. La pregunta es, en países como el Perú, como en toda Latinoamérica, donde todavía no hemos sido capaces de concretar los derechos sociales, económicos, sociales y culturales, no hemos sido capaces, podemos encontrar en cada esquina la vulneración de un derecho fundamental. Las cárceles hacinadas, como el caso colombiano, el tema de los pensionistas que están en el epílogo de su vida y pueden morirse sin recibir su pensión, el tema de los docentes que terminada su carrera como tal, encuentran de que la pensión no obedece al tiempo que ellos han ejercido la docencia, de tal manera que esto los lleva a un proceso igualmente largo. Estaríamos entonces ante permanentes estados de cosas inconstitucionales que el Estado no puede atender. La pregunta es, ¿habría que priorizar las cuestiones relativas a la vida, a la salud? Habría que ver qué prioridad se le da cuando se trata de derechos, los llamados derechos humanos de segunda generación, como eran llamados antiguamente. Son temas de intenso debate y que seguramente, como es la intención de este corto, siempre provocar ese debate, esa discusión. Lo menos que podemos hacer es permanecer inertes y solamente realizar una labor repetitiva.
Ese ha sido el fundamento de la sesión del día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega de Tribuna Constitucional. Muchísimas gracias por su atención.